68 personas que participaron, diferentes puntos de vista, algunos puntos de vista que de verdad yo digo, ese no es el proyecto de ley que escribimos. El proyecto de ley que escribimos es un proyecto de ley de no discriminación, es un proyecto de ley de no violencia, es un proyecto de ley de protección a los derechos humanos. Por ejemplo, el proyecto de ley no regula absolutamente nada nuevo sobre cambio de sexo. Esa no es su materia. Eso no tiene nada que ver con el proyecto de ley. Segundo tema, el proyecto de ley no regula absolutamente nada nuevo sobre las relaciones entre padres y sus hijos. Esto ya está en una regulación en Colombia y el proyecto de ley no cambia ni una coma de cómo está funcionando hoy la relación entre padres e hijos. El proyecto de ley protege la libertad de culto y protege la libertad de profesiones. Claro que sí. Y lo que estamos diciendo es, esas personas que quieran tener un acompañamiento en algún momento de la vida, en donde puedan sentir una duda, una insatisfacción, un momento de vulnerabilidad, no solamente es posible, sino muchas veces deseable que se haga ese acompañamiento. Pero ese acompañamiento, cuando las personas tocan la puerta, detrás de la puerta, queremos que siempre encuentren lugares seguros, donde se les respeten sus derechos humanos, lugares donde no sean discriminados, lugares donde sean valorados y valoradas en su dignidad humana. Y de eso se trata el proyecto de ley. Muy apropiado el timing porque mañana se conmemora precisamente el Día contra la Homofobia y el Día contra la Transfobia. Y les voy a contar por qué se conmemora. Se conmemora porque un 17 de mayo precisamente salió de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. La Organización Mundial de la Salud sacó a la homosexualidad un 17 de mayo de esa lista de enfermedades. Y entonces desde hace décadas, en realidad, no hay una enfermedad. Y como no hay una enfermedad, no tiene por qué existir ningún tipo de tratamiento. Y esa es la razón por la cual decimos no hay nada que curar. Yo aquí les quiero decir vocablos, palabras que todavía se usaron en esta audiencia, como disforia de género, ya están mandadas a recoger. ¿Por qué? Porque son del mundo de la patologización. Y cuando aquí se mencionan esas palabras, se está aludiendo a ser LGBTI como si fuera una enfermedad. Y precisamente aquí, donde debemos trabajar sobre la ciencia y las evidencias, nuestra tarea como legisladores y legisladoras es hacer que la ciencia y la evidencia sean lo que es palpable en los proyectos de ley. No podría yo ni ningún legislador inventarse que esta botella es una enfermedad y que como esta botella es una enfermedad, entonces habría que inventar un tratamiento para esa botella. No, eso no nos lo inventamos los seres humanos por nuestra opinión, así sea una opinión respetable en el fuero íntimo, pero no podemos imponérsela a otra persona y respetando su dignidad humana. La homosexualidad no es un problema. Aquí se dijo es un problema y no, no es un problema. La homosexual no es una anomalía. La homosexualidad o ser LGBTIQ+, no es equiparable a la drogadicción o a ser alcohólico. No es equiparable a nada de eso. Y estas son palabras del Papa Francisco. La homosexualidad es una condición humana. Es una condición humana. Es una característica de todos los seres humanos. La orientación sexual
cualquiera que sea, es una característica de los seres humanos. Y aquí no podemos legislar solamente para una población. Aquí tenemos que legislar para personas con todas las orientaciones sexuales y todas las identidades de género. Por eso en el proyecto de ley está estipulado que a una persona homosexual por ningún motivo se le puede obligar o forzar a volverse heterosexual. Pero el proyecto de ley también estipula, en el caso contrario pasa lo mismo, es decir, que a ninguna persona heterosexual se le podría obligar o forzar a volverse homosexual. Esto es porque el piso del proyecto de ley son los derechos humanos, son los derechos humanos de absolutamente todas las personas, considerando aquí principios de igualdad y considerando aquí principios de libertad. ¿Quién define? ¿Quién definió en sus vidas su orientación sexual o su identidad de género? Yo creo que eso debe ser definido por cada persona en sus consideraciones y cómo lo pretenda hacer buscando su felicidad. Y si en esa búsqueda de la felicidad y si en esa búsqueda de yo quién soy necesito un acompañamiento, bienvenido y deseable el acompañamiento que no se está limitando en este proyecto de ley de ninguna manera. Y ese acompañamiento puede ser dado por médicos, por psiquiatras, por consejeros, por el mundo espiritual. Claro que sí, siempre en el marco del respeto de los derechos humanos. ¿Quiénes le deben temer a este proyecto de ley? Les voy a decir quiénes. Quienes no respetan los derechos humanos, quienes violan los derechos humanos, estén donde estén, sea cual sea su profesión, sea cual sea su ocupación. Si es una violación de derechos humanos, en nuestro país es un delito. En nuestro país, por ser psicólogo o por ser sacerdote, solamente eso no da inmunidad total ante la ley. Si esa persona viola la ley, lo siento, cantidades, pero no podemos hacer nada. Estamos en un estado social de derecho donde las violaciones a los derechos humanos no son toleradas. Y esto está establecido en nuestro marco constitucional, así como está establecido que una conversación entre un padre y un hijo no es una violación a un derecho humano. Y por lo tanto, la conversación entre un padre y un hijo sobre la orientación sexual o la identidad de género de un familiar no es considerada una ecocidio. Así como en nuestra constitucionalidad está garantizado y en el proyecto de ley ratificado 2 o 3 veces el derecho a la libertad de culto. Claro que sí, es importante y la espiritualidad también es una dimensión de los seres humanos y aquí estamos para respetarla y para generar la mejor convivencia posible. Cuando en el mundo del médico o en el mundo de la espiritualidad se usan esos tratos crueles, degradantes y esas torturas, es cuando decimos, aquí hay un agravante. Aquí hay un agravante y usamos entonces el Código Penal y son los agravantes que están en el proyecto de ley. No se está penalizando a los padres por dar consejos a sus hijos y esto tiene que quedar absolutamente claro. Y no se está penalizando a un sacerdote por hacer una oración. Y esto también tiene que quedar absolutamente claro. Este es un proyecto de ley, así como hemos presentado y aprobado tantos proyectos de ley en este Congreso de la República de no violencia hacia las mujeres. Recordemos uno hace poco de mujeres periodistas, ¿sí? Por violencias sexuales. Este es un proyecto de ley de no violencia y considero yo que si logramos entender realmente cuál es el espíritu del proyecto de ley, aquí seguramente no tendríamos
posiciones tan distantes. Este es un proyecto de ley que no polariza. Porque no nos puede polarizar decir que la violencia la queremos sacar de los espacios institucionales. Eso no nos puede polarizar. Eso nos tendría que unir como sociedad. Y ese es el propósito de este proyecto de ley. Unirnos como sociedad para decir esto que se han llamado, mal llamadas, terapias de conversión, está mandado a recoger porque cuando se hace contratos crueles, inhumanos, degradantes, violaciones a los derechos humanos, esto no tiene por qué existir. Y absolutamente nadie lo tendría por qué defender. Todo lo demás, desafortunadamente, son distorsiones que se hacen, no entiendo yo con qué fin, pero que realmente, y lo digo, vamos a tratar de hacer la redacción más clara del proyecto de ley para evitar este tipo de, pues, interpretaciones o malas interpretaciones que nunca hemos querido llegar. Y si alguien ha luchado en este Congreso de la República y ha traído el tema de prohibir la mutilación genital infantil, he sido yo. Como para que digamos que, por ejemplo, el proyecto de ley es para mutilar los genitales de los niños y las niñas. De ninguna manera. Esas no son materias de este proyecto de ley. Lo que queremos es proteger la dignidad humana, proteger los derechos humanos y decir aquí, como no hay ninguna enfermedad, no puede existir ningún tipo de tratamiento, porque una y otra vez lo diremos, no hay nada que curar. Muchas gracias.